Hoy disfruté mucho del tiempo de alabanza y de adoración, me encantó mi certificadito. Pero ¿qué tiempo va a ser esto? Extraordinario. Cuando todo lo que vemos esté bajo el pleno y absoluto gobierno de nuestro Señor Jesucristo. No nos lo podemos perder. Va a ser algo extraordinario. Colosenses 2:15 dice, desarmó a los poderes y a las potestades. Hermano, si sos alguien que conoce, entiende y hace guerra espiritual, acá Dios te está dando en esta palabra para orar, para interceder. Desarmó los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos de su desfile triunfal, del desfile triunfal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué esto sirve para hacer guerra espiritual? Porque dice la palabra que Cristo desarmó los poderes y las potestades. Desarmó, desactivó, ya no funciona los poderes de maldad. Cerrá tus ojitos ahí, por un momento. Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta promesa y esta esperanza maravillosa, la cual un día viviremos, en que el reino del mundo pasa a ser tuyo, plenamente tuyo, Señor Jesucristo, y reinarás por los siglos de los siglos. Señor, acá hay una promesa que desarmarás los poderes y las potestades en ese momento. Pero también sabemos, Dios, que estás actuando en medio nuestro hoy día, porque tu reino lo estableciste sobre la faz de la tierra. Y sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Señor, pasamos pruebas, pasamos situaciones difíciles, enfermedades, discordia en la familia, problemas económicos, de trabajo. Padre, ahora en el nombre de Jesús, si detrás de estos está Satanás, oprimiéndonos o atacándonos, como dice tu palabra, desarmamos a Satanás y sus demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Desarmamos toda potestad que quiera venir a invadirnos, a hacernos debilitar en la fe. Todo aquello que Satanás quiera hacer en contra nuestro y en contra de esta iglesia fracasará. Porque desarmamos ahora los poderes del enemigo. Y a ti, Jesucristo, nos humillamos y nos presentamos delante tuyo, reconociendo tu señorío y tu grandeza sobre nuestras vidas. Gracias, Jesucristo, por habernos dado la salvación y la vida eterna y pertenecer a tu reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al que vive. Sí, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Hermanos, los evangelios del Señor señalan que la historia del reino crece y crece y seguirá creciendo para que se cumpla, ¿qué? El propósito de Dios. Porque Dios no improvisa. Yo le digo mucho a los hermanos cuando van a tomar una decisión importante, les digo, tomen la decisión con un propósito claro de lo que quieren hacer. En ese cambio, en esa dirección que quieren tomar o lo que sea que quieran hacer. Tengan un propósito. No lo hagan porque sí. Estudien con un propósito, formen una familia con un propósito, trabajen en la iglesia y tengan un propósito claro. Cuando descansan, tengan un propósito claro también para descansar y descansen bien, no se distraigan con otras cosas. Propósito. Y como les decía, el reino crece y seguirá creciendo. Cada vez se hará más grande, cada vez será más vívido, se va a ver más la manifestación del reino de Dios. Y esto Dios lo expresa a través de otra parábola que está en capítulo 13, versículo 2, que dice que el reino es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó, ¿qué? Toda la masa.
Y parece mágico, ponemos ahí la masa, la preparamos, la amasamos, está la levadura, la dejamos reposar en el abrigo y de repente ese bol, esa olla se llenó, creció. Y esto nos ayuda a pensar que ese crecimiento del reino de Dios nos involucra a nosotros. Y vemos cómo el reino de Dios avanza y eso nos entusiasma. Y fíjense lo que el apóstol dice acerca del reino. Dice que el reino se manifiesta poniendo límites al mal a través de las instituciones políticas. ¿Qué quiere decir? Que Dios pone autoridades en instituciones políticas, también en esas instituciones como es la policía o los militares, que deben garantizar el orden y el bien común. Para eso Dios los puso. Que algunos no cumplan con el propósito que Dios lo puso es otra historia, pero están ahí para que cumplan con orden y seguridad para lo que es un pueblo, una nación o una ciudad. Si estas autoridades se pueden corromper y según Apocalipsis 13 pueden hasta tornarse, dice la palabra, en bestias demoníacas, que eso va a venir y va a suceder en el Apocalipsis en el fin de los tiempos. Pero todavía hoy ya vemos cosas que realmente nos preocupan porque muchas veces la seguridad no está presente cuando la necesitamos. Hay una serie de palabras en el reino a través de las cuales Jesús ilustra el desarrollo de su reino. La hemos leído recién. Las verdades más profundas de la vida y de la eternidad no tienen por qué ser motivo de penurias cuando llega la hora de su comprensión y su asimilación. Y fíjense, las parábolas que hemos leído, la anterior y la que leímos al principio, dejan bien en claro dos cosas. Atiendan esto. Primero, la verdad fundamental de que allí donde está Jesús, allí está su reino manifestándose en favor nuestro. ¿Dónde está Jesús? Segundo, Jesús es la encarnación del señorío de Dios. Jesús es la encarnación del señorío de Dios. Por eso Jesús es nuestro Dios, Señor. Y en otras palabras, Jesucristo es reino y rey. Fíjense lo que pasa aquí. El rey y el reino se consustancian en Jesús, se unen en Jesucristo, ese reino. ¿Esto qué significa? Que seguir a Jesús como su discípulo es ser ciudadano del reino. Por eso nosotros somos ciudadanos del reino. Comprometerse con Él, reconociendo al Señor de la vida, es transformarse en un hijo del reino, en un hijo de nuestro Señor Jesucristo o una hija. Esto significa también que el reino de Dios que Jesús proclamó no es simple y únicamente de buenas nuevas de salvación, de sanidad, de liberación, todos los seres humanos, sino que también es la invitación de Dios a un compromiso con Él para vivir una vida plenamente humana conforme a la voluntad de Él. Este es nuestro desafío, vivir haciendo la voluntad de Dios siendo seres humanos. Y ahí es donde tenemos que ser conscientes del reino en que estamos, que nuestro Dios estableció y que ese reino tiene condiciones. Es por esto mismo que el reino de Dios se presenta con ciertas demandas que deben ser cumplidas por aquellos que pretenden ser ciudadanos del reino. ¿Y estas cuáles pueden ser? El orden de la vida demanda un cambio radical. No puede haber reconciliación sin conversión. Tiene que haber una conversión, una nueva vida a través de Cristo. No puede haber resurrección sin la cruz. Jesucristo murió y ahí resucitó y ahora nos trae la resurrección a cada uno de nosotros. Y no puede haber vida nueva sin dolores de parto. Y ahí están las pruebas que nos van moldeando.
Por eso Jesús no vino solo para anunciar el reino, sino vino también a llamarnos al arrepentimiento y a la fe. Estoy hablando del reino de Dios. El reino de Dios demanda una transferencia del yo, del egoísmo, a preocuparme por el otro, de tener una conciencia individualista y egocéntrica a una orientada hacia la comunidad de fe, hacia las personas que necesitan de Dios y vivir en hermandad. Y acá hay un ejemplo interesante de Zaqueo. Aquellos que leyeron la historia de Zaqueo, no sabemos realmente qué le dijo Jesús cuando lo visitó. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Un hombre bajito que escuchó que Jesucristo pasaba por el lugar donde él estaba. Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos. ¿A quién le gusta que le cobren impuestos? Qué sacudida nos dan, ¿no? Bueno, en esa época era lo mismo. Y él no solo era que estaba involucrado con la recaudación de impuestos, sino que era el jefe de otros que recaudaban impuestos. Era un hombre no querido por esta su función, porque todo eso iba a las arcas del Imperio Romano. Pero él se interesó, él supo que Jesús iba a estar y era bajito, entonces dice la Biblia que se subió a un árbol para poder verlo a Jesús. Y cuando está pasando frente a él, Jesús levanta la mirada, lo ve arriba del árbol y le dice a Zaqueo, baja, que en el día de hoy, le dice Jesús, tengo que ir a tu casa. Paráfrasis. En el día de hoy. No mañana, no pasado, hoy tengo que ir a tu casa. Y Jesús fue. Zaqueo fue y preparó todo alegre para recibirlo al Señor Jesucristo. Y en un momento uno lee en la Biblia lo siguiente, no sabemos qué le dijo Jesús a Zaqueo, de qué lo convenció, no sé si le dijo, sos un miserable que cobras impuestos, no, por supuesto no se lo va a decir Jesús, pero hacérselo saber. Pero en un momento la Biblia registra que Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Era un hombre riquísimo. Y ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿Por qué toma esta decisión? Porque Cristo ingresó a su vida. El reino de Dios se manifestó en él. Y no estamos hablando de la salvación por obras, ¿no? Porque él está devolviendo este dinero y demás, por eso va a ser salvo, sino que estamos hablando de la obra que autentica la fe de este hombre. Al ser transformado, ya sus decisiones son diferentes y de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que ahí Jesús exclama, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, refiriéndose a Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es lo que Jesús hizo con Zaqueo. ¿Zaqueo qué hizo? Demostró lo que creía. Demostró lo que creía. ¿Qué hacemos nosotros cuando pasamos por las aguas del bautismo? Demostramos lo que creemos. Porque ahí estamos manifestando, así como nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz y resucitó, nosotros morimos a nuestros pecados antes de recibir a Cristo y resucitamos a una nueva vida con Cristo Jesús. Estamos demostrando lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Lo mismo lo hizo Zaqueo con los elementos que tenía ahí delante. Con Jesús se manifestó el reino de Dios y Él nos invita a ser ciudadanos del reino. Hermanos, vayamos ahora a las parábolas para ir redondeando todo esto acerca del tesoro escondido y de la perla. Leo rápidamente, ya lo habíamos leído antes, Mateo 13:44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. O sea, el reino de los cielos no estaba a la vista.
estaba escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Hermanos, en este momento, como en el caso de la levadura, que viene bárbaro porque es algo que hoy día usamos, si te gusta hacer pan o hiciste pan alguna vez, sabes qué efecto tiene la levadura en la harina, que crece como el reino de Dios. Acá Jesús está utilizando algo típico de la zona de Palestina donde Jesús estaba. ¿Qué habrá pasado en Palestina? Esa zona que está entre la Mesopotamia y Egipto, Palestina, la Palestina que conocemos hoy día, había sufrido invasiones a través de muchos años, a través de los siglos. ¿Y qué es lo que hacían los que vivían en esa zona al momento, antes de ser invadidos y tenían algún tesoro, alguna joya, alguna pieza de plata, algo de valor? ¿Qué hacían? Lo metían por ahí en una vasija de cerámica y lo enterraban y lo dejaban ahí para que aquellos invasores no se llevaran ese tesoro. Y esto, para los que lo estaban escuchando a Jesucristo, se les hizo claro la metáfora que Jesucristo quería utilizar. Y en esa época las muchas invasiones eran repentinas y no había tiempo para hacer nada, entonces escondían eso que tenían para, ante la amenaza del peligro, no perder ese tesoro. El tesoro escondido es un tema favorito, es un folclore en esa zona. Vieron que está todas las cosas extraordinarias que se van descubriendo en la zona de Egipto, en la zona de Palestina, con estatuas, tumbas y demás. Así que la gente practica esa búsqueda. El tesoro escondido es un tema favorito del folclore oriental, como les dije. Pero un campesino con poco dinero, el hombre hacía una vida normal, estaba trabajando en ese momento, posiblemente estando en el campo era alguien que trabajaba con un buey, trabajaba el campo y lo estaba preparando para después cultivarlo. Y no sé, nos hacemos la idea por ahí de que había un pozo o algo y el buey que estaba utilizando se tropezó, se cayó en ese pozo. O tal vez este hombre pasando tocó algo duro, mira y descubre que había ahí un tesoro. Y a partir de haber descubierto ese tesoro, su vida ya no fue igual. Su vida fue transformada. Sus ojos se abrieron. El hombre no estaba buscando el tesoro espiritual, pero se encontró con él, inesperadamente. ¿Qué es lo que muchas veces nos pasa a nosotros? Aquí vemos un detalle crucial. Él, cuando ve ese tesoro, cubre el tesoro, lo protege para que nadie se lo quite. Cuidó lo que encontró, lo salvaguardó. Dice después que, claro, al encontrarlo se llenó de alegría por el hallazgo que había tenido. Un tesoro uno no lo encuentra todos los días. Y él estaba feliz de haberlo encontrado y tomó una determinación. Yo quiero esto que encontré. No me pertenece porque está en un campo ajeno. Así que él fue, ¿qué hizo? Vendió todo lo que tenía, compró el campo y así obtuvo el tesoro. No vendió todo lo que tenía por presión, no vendió todo lo que tenía porque tenía una deuda o porque tenía alguna culpa religiosa o de alguna cosa. Él lo vendió porque tuvo claridad. Sus ojos se abrieron y entendió que este tesoro no lo podía ignorar. Era algo que tenía que tomar y tenerlo. Compró ese campo y obtuvo el tesoro, el cual representa a Cristo y su reino. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Porque acá habla de cosas muy importantes.
el haberlo encontrado, haber encontrado a Cristo me tiene que llenar de alegría y de gozo. El haber encontrado a Cristo me tiene que estimular y animar para dejarlo todo. Dejarlo todo. Este hombre vendió todo lo que tenía. Si estaba en ese momento con un buey preparando la tierra, lo vendió. Se iban a quedar sin elementos para trabajar. Pero iba a tener ese tesoro que era Jesucristo. Y hermanos, esto nos confronta como creyentes porque podemos estar en el reino de Dios, pero no verlo como un tesoro. No sentirnos privilegiados por haber ingresado al tesoro de nuestro Dios, por ser parte de su reino. Esto nos puede desafiar en ese sentido. Podemos conocer a Jesús, pero vivir como si otras cosas, fíjense, valieran más. Y es a esto que esta palabra nos llama, a darnos cuenta de esto y ver qué valor le damos como si esto fuera un tesoro o fuera algo que pasó en nuestra vida que no tiene trascendencia o la tiene muy superficialmente. Muchas veces el problema no es que amamos demasiado al mundo, atiendan esto. El problema nuestro no es que amamos demasiado al mundo, es que muchas veces amamos muy poco al reino de Dios. Entonces empezamos a vivir como mejor nos parece, teniéndolo a Dios presente, pero ignorando lo que significa el reino de nuestro Dios. La parábola de la perla, donde un hombre rico, seguramente se dedicaba a las alhajas y demás, encuentra el tesoro después de una larga búsqueda. Ella sí estaba buscando un tesoro que necesitaba para él. Y esto, por supuesto, es una parábola. Se trataba de un comerciante seguramente adinerado y a diferencia del campesino que tenía pocos bienes, el comerciante tuvo que vender totalmente todo lo que tenía para hacerse del valioso tesoro. Así que acá tenemos personas que tienen poco para dar, otras que tienen mucho para dar, pero ambos lo entregaron todo para tener el tesoro que nosotros sabemos hoy día que es el reino de Dios y su justicia. En el caso del tesoro escondido es importante notar que la persona tropieza con el tesoro por casualidad. ¿Sabe de que yo tengo un ejemplo muy cercano de esa persona que dice la Biblia que el comerciante que estaba buscando y buscando y buscando para encontrar una perla preciosa, una perla valiosa, hasta que la encontró? Y yo conocí a una persona muy querida, de jovencita, que sin conocer personalmente a Dios lo buscaba y lo buscaba. Pasó por la Iglesia Católica, habló con personas del judaísmo, habló con testigos de Jehová, porque buscaba hasta que lo encontró. Mi esposa. Fue así. Buscamos juntos en un momento, ella buscaba por su parte, pero yo me daba cuenta que tenía eso de quererlo de Dios, buscarlo de Dios. Acá no es, acá tampoco es, acá tampoco es. Hasta que llegamos a esta iglesia años atrás y tuvimos un encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo. Dios recompensó su esfuerzo. Qué bueno es buscar a Dios, hermanos. Él nunca se va a esconder, Él siempre va a estar ahí para decir, acá estoy, para ayudarte en lo que necesites. Maravilloso. En el caso del tesoro escondido es importante notar que la persona tropieza por casualidad. En el caso de la perla fina de gran precio, la persona encuentra después de una larga búsqueda.
Todo esto significa que las personas llegan al reino de Dios de diferentes maneras. No sabemos cómo, pero llegamos a Dios. El acceso al reino puede resumirse en términos de encuentro y de búsqueda. Pero siempre, escuchen esto, siempre la participación en el reino demandará dejarlo todo o dejar todo en segundo plano. ¿Quién está dispuesto a esto? ¿Quién está dispuesto a esto? A veces el Señor nos empuja a situaciones realmente difíciles para darnos cuenta que necesitamos dejarlo todo para caminar con Cristo. Nosotros esto lo hicimos muchos años atrás, antes de ingresar al pastorado. Yo les he contado esa pequeña historia. Siempre estar en el reino demanda dejarlo todo y colocar todo en segundo plano. Y saben que esto intelectualmente lo sabemos y lo conocemos. Pero saberlo no es suficiente. Hay que ponerlo en práctica. Hay que ponerlo en práctica. Y nos damos cuenta, ¿vieron? Años de pastorado, estuvimos en función pastoral durante muchísimos años. Nos damos cuenta cuando alguien no valora el reino de Dios. Cuando no lo dejó todo, se nota, nos damos cuenta. Ahí hay cuestiones que tienen que ser resueltas. Y qué importante, porque lo que Jesucristo estaba tratando de explicarle a sus discípulos a través de esta parábola es el valor del reino. El peso profundo espiritual que tiene dejarlo todo y darnos cuenta que estamos en un lugar que hasta ángeles desearían estar y no están. Y nosotros tenemos esta oportunidad maravillosa que el Señor Jesús nos dio de, no sé si vos tropezaste, si buscaste y lo encontraste, no sé. Yo escuchaba la vez pasada de una tribu, un poblado en Perú, en la selva peruana, donde tenían casi cero contacto con la ciudad, que de alguna manera, no sé si lo tiraron de un avión, no sé si alguien fue y lo dejó, cayó un folletito en esta población, un folleto que hablaba acerca de Cristo. Y al leerlo, entendieron el plan de Dios para la salvación de sus vidas, con un folleto. Yo me acuerdo cuando viajaba mucho a Buenos Aires, ya no lo hago, pero siempre tenía que pasar por la 9 de julio, y ahí había en una de los semáforos que uno tenía que parar, pues se ponía en rojo, el tránsito iba lento, y siempre estaba la misma mujer pidiendo plata. Y yo le daba un folletito y le decía que Dios te bendiga, léelo. A los 2 o 3 días la volví a ver. A los otros días la volví a ver. Y un día otra vez le digo, acá te doy otra vez este folleto. Y ella me dice, mire, lo leí y algo me pasó acá, con un folleto. Los caminos que tiene Dios. Como parábolas del reino, las 2 parábolas ilustran varios aspectos importantes. 3 les voy a dar. Primero, la parábola describe al reino como algo extraordinario y valioso. ¿Qué significa en tu vida ser ciudadano del reino de Dios? Te pregunto. Ese hallazgo produce un gozo enorme y extraordinario. Segundo, es interesante notar que el tesoro en cuestión es algo escondido. Atiéndanme esto, es algo escondido, es decir, no está visible para todos. No lo está. Así como la presencia del reino en Jesús tampoco es evidente para todos. Algunos
la llegan a conocer. Algunos llegan a ser ciudadanos del reino. Los discípulos eran como las personas que estaban haciendo su tarea diaria ahí, pescando y demás, y se acerca Jesucristo y ahí se les abren los ojos y entienden el valor en Jesucristo, que era alguien que venía de parte de Dios. Y este desafío lo vemos a través de toda la Biblia. Le dice al joven rico, Jesucristo, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entrega, vende, entrega, dáselo a los pobres y el tesoro lo tendrás en el cielo. Y después le dice Jesús, sígueme. Después de haber sido ciudadana del cielo, ciudadano del cielo, ¿lo seguís a Jesucristo realmente? ¿Bien de cerca? Estas parábolas no nos vienen a condenar ni a desalentar, hermanos. Jesús viene a invitarnos a volver a mirar y redescubrir el valor del reino si lo tienes que descubrir. Hacelo. Estos versículos nos recuerdan por qué un día decidimos seguir a Cristo si es que ya le has entregado tu vida a Cristo. Estos versículos nos recuerdan a eso, lo que decidimos con Cristo. Vieron que cuando algo nos impacta tan fuerte en un momento de nuestra vida, después nos vamos acostumbrando en esa relación con Jesús y como que se nos va escapando de la vista. Y ya no lo vemos como lo vimos al principio. Este es el momento para redescubrir el valor del reino. Porque cuando el reino vuelve a ser un tesoro, atiendan esto, porque cuando el reino vuelve a ser un tesoro, la obediencia deja de ser una carga y se convierte en un gozo. Ya no es carga seguir a Cristo. Ya no es carga levantarme temprano para venir a la iglesia. Ya no es carga para orar. Ya no es carga para decir, voy a dedicarle un tiempo a la palabra de Dios. Porque el tesoro, Cristo lo respalda, esa decisión. Nos queda bien claro que Él demanda compromiso total y completo. Es la única manera que vamos a poder verdaderamente vivir en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y termino, hermanos, con esto, las cualidades que debe ver Jesucristo en el discípulo, que tengamos una fe sólida y una fe fuerte. Confiemos en Dios, confiemos que estamos en un reino que es un tesoro divino que merece todas las demandas que nos pueda pedir, cumplirlas porque van a ser para nuestro bien. En Romanos 12:3 dice, al final dice, más bien piensen de sí mismos con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. O sea que la fe es don de Dios. Si alguna vez te preguntaste si tenés fe suficiente para hacer algo y concretar algo, la fe Dios te la dio. Es el don de Dios, no es manufactura humana, viene de Dios. Así que aplicala y utilizala porque tenés una fe suficiente como para lograr lo que Dios te pide que logres, para encarar el desafío que tenés que encarar. La fe en ti está. Debemos tener prudencia práctica, debemos ser inocentes pero no ingenuos, hábiles e inteligentes espiritualmente. Debemos ser prudentes y no tontos y darnos cuenta de las cosas y ser perspicaces pero no descuidados. Entender las cosas como son. Y lo último, debemos tener un espíritu perdonador. El viernes, en el grupo de matrimonios estábamos viendo como parte de una de las patas de la mesa que seamos perdonadores, que nos entrenemos a perdonar aunque lo que nos han hecho nos duela. Porque Jesucristo es nuestro mejor ejemplo de perdón divino y lo seguimos a Él.
Debido a este perdón que recibimos gratuitamente de Jesús, Él espera que seamos, que sus seguidores, o sea, nosotros, perdonemos libremente, libremente, libremente. Cerra tus ojos ahí donde estás. Si querés ponerte de pie, ponete de pie. ¿Cuánto valor tiene en tu vida el reino de nuestro Dios? Porque muchas veces caminamos con Jesús, pero no tenemos en cuenta el enorme valor que tiene. Yo quiero invitarte en esta mañana, antes de tomar la cena, con tus ojitos cerrados, a que si te das cuenta que medio perdiste de vista el valor que tiene Jesucristo y su reino en tu vida, este es el momento de reevaluar eso y darte cuenta de que es un tesoro enormemente grande para cada uno de nosotros. Y vale la pena entregarlo todo para vivir ese reino con alegría, con gozo, con intensidad, dejando que Dios me guíe en cada cosa que tenga que hacer. Pensá en esto. Ahora vamos a tomar la cena, aquellos que la van a tomar, no todos, pero los que están en condiciones. Reflexiona sobre esta palabra y pedirle a Dios: Señor, ayúdame a valorar tu reino y la presencia de Cristo Jesús en mí, por encima de todo, por encima de todo. Hoy se mencionaba de los estudiantes que vienen a estudiar y la carga de estudio que se requiere es mucha. Yo lo sé perfectamente porque terminé, gracias a Dios, la universidad con éxito y conozco el tema de fondo. Pero yo te recomiendo esto, joven, te recomiendo esto. No dejes y no utilices el tiempo que tenés que dedicarle a Dios a estudiar. No lo hagas. Vos pensás que vas a ganar tiempo, pensás que vas a entender más la materia, que vas a poder memorizar la fórmula, que vas a poder saber el hueso tal donde está conectado con él. No es así. No es así. Entrega. Lo vendieron todo. Lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos es eso: yo quiero de ustedes todo, que me entreguen todo. Y yo se los voy a devolver en paz, en tranquilidad, en bendición, en prosperidad, en alegría, tomando buenas decisiones, teniendo la sabiduría de saber qué es lo que quiere. Yo, siendo un ser humano, saber exactamente lo que Dios quiere de mí. Pero ahí Jesús les dijo claramente: déjenlo todo y síganme.
Y cuando uno deja todo y sigue a Jesucristo, la santidad del cielo, la santidad de Dios, invade tu corazón, invade tu vida. Y ahí lo que querés es realmente encontrarte cada día con el Señor Jesucristo. Jóvenes un día van a querer formar una familia. ¿Con qué herramientas vas a buscar a esa mujer o a ese hombre? ¿Con qué herramientas? ¿Te vas a acercar a esa persona porque es linda, porque te gusta, porque tiene buena onda? ¿O se lo vas a presentar a esa persona al Señor y decir, Señor, esta persona es para mí o no? Esta persona me va a hacer feliz y voy a poder disfrutar la vida con ella o con él. Y el trabajo, la carrera. Cuando vos te entregás al Señor Jesucristo y entendés el tesoro de ser ciudadano del reino, la obediencia deja de ser una carga y se convierte en un gran gozo. Yo no sé si acá entre nosotros hay alguien que aún no conoce a Cristo Jesús, que no le entregó su vida, que aún no ha accedido a ese tesoro que es ser un ciudadano del reino, de tener a Cristo en el corazón. Y querés serlo, querés ser ciudadano de ese reino, querés que Jesucristo sea tu Señor. Jesucristo murió por vos, hoy lo recordamos en la cena. Pero dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 10, que hay que confesar con la boca que Jesús es tu Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos, y así serás salvo. Y si te tenés que reconciliar con el Señor porque lo has dejado de lado un poco, has devaluado su reino, el reino de este mundo te atrapó más que Jesucristo, reconcíliate con Él, reconcíliate con Él. Por eso te invito a repetir esta oración para reconciliarte con Dios o recibir a Cristo por primera vez. Y toda la iglesia me acompaña en esto. Y te invito a hacer esta oración con fundamento bíblico. Y repetí después de mí si querés recibir a Cristo o reconciliarte con Él. Señor y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, ahora acudo a tu llamado. Te doy gracias porque has muerto por mí. Te doy gracias porque a través de esa muerte y resurrección, hoy me ofreces vida, hoy me ofreces perdón. Jesucristo, yo estoy dispuesto a ser un ciudadano del reino. Por eso, Padre, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón de todo aquello que hice que me alejaron de ti. Te pido perdón porque devalué el tesoro que es estar en Cristo y en su reino. Te pido perdón, Señor. Quiero hoy reconciliarme contigo. Quiero tener un encuentro contigo. Por eso, Padre, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados ahora. Y te ruego que limpies mis pecados con la sangre de Cristo Jesús. Señor, bendíceme. Lléname de tu presencia, Dios.
Ayúdame a leer tu palabra, a que me sea revelada por el Espíritu Santo y a que pueda crecer en el conocimiento de mi Señor Jesucristo. Señor, yo renuncio a mi pasado. Mi vida ya es otra. Mis ojos fueron abiertos. Encontré el tesoro que es Cristo Jesús y le entrego todo, espíritu, alma y cuerpo, para vivir con Cristo para siempre. Esta oración la hago en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, Señor.